Muy bien, jóvenes. Vamos ya a entrar a esta unidad llamada conjuntos, unidad 2. ¿Sí? Empecemos por la definición de qué es un conjunto. ¿Sí? Bien, tenemos lo siguiente. Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que poseen una característica o propiedad común bien definida. ¿Sí? Hay que hacer hincapié en el concepto de conjuntos, ¿sí? Como aquí bien dicen, es una colección, ¿sí?, de objetos que poseen una característica o propiedad común. Es decir, los objetos de un conjunto tienen una propiedad idéntica, ¿sí? Tienen las mismas características, tienen todos, ¿sí? Y como aquí indica, bien definida, ¿sí? Es decir, tienen una propiedad que está bien definida sin lugar a dudas, ¿ok? Muy bien. A los objetos que conforman el conjunto se les llama elementos, ¿sí? Bueno, conjuntos hemos oído, o siempre los escuchamos, ¿sí? Por ejemplo, conjunto de las vocales, ¿sí? Otro conjunto puede ser conjunto de niños, conjunto de los niños de la parroquia Netamendi, por ejemplo. Otro conjunto, conjunto de jóvenes de Guayaquil, ¿sí? Otro conjunto, podría ser conjunto, conjunto de los mayores de edad de Guayaquil. Por favor, sus micrófonos, apáguenlos. Otro conjunto podría ser el conjunto de las consonantes del alfabeto, ¿sí? El conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, etc. ¿Sí? Conjuntos hay por millón, ¿sí? Por millón. ¿Sí? Bien, ¿cómo es la notación de conjuntos? ¿Sí? Los conjuntos usualmente se los denotan con las letras mayúsculas del alfabeto, ¿sí? Es decir, podemos usar la letra A, la letra B, la C, sí, pero con mayúsculas, ¿ok? Etcétera, ¿sí? Ejemplo, para referirnos al conjunto de las vocales, se lo puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? O sea, el conjunto de las vocales, ahí está escrito, ¿sí? Aquí tenemos el conjunto de las vocales escrito de esta forma. El conjunto de las vocales es el conjunto A y está formado por los elementos A, E, I, O, U, ¿sí? Fíjense que los elementos van separados por comas, y todo lo que está dentro del conjunto, fíjense que se lo pone entre llaves, ¿sí? Entre llaves. Entre llaves es que se encierra el conjunto, ¿ok? Aquí tenemos la notación del conjunto, la letra A mayúscula, ¿sí? Entonces, esta es una manera este, de, de escribir un conjunto, ¿sí? Bien. Para decir, en cambio, que un elemento pertenece a un conjunto, usamos el símbolo de pertenencia, este símbolo que está aquí, que es el de pertenencia, ¿sí? Mientras que si un elemento no pertenece a un conjunto, usamos el símbolo de no pertenencia, que es el mismo símbolo de pertenencia, pero con una barra, ¿sí? ¿Ok? También podríamos usar, jóvenes, también la negación, ¿sí? Ya lo veremos cómo se lo puede usar también. Entonces, en el ejemplo anterior, para este conjunto, el de las vocales, se puede decir que I pertenece al conjunto A, ¿sí?
¿Cómo se lee esto? Y pertenece al conjunto a este conjunto que está aquí, ¿sí? ¿Ok? Bien. Decir que I pertenece al conjunto A, jóvenes, al conjunto A, o sea, el conjunto de las vocales, ¿sí? ¿Es qué cosa? Ya es una proposición. Es una proposición. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto, en este caso, esto es verdadero, ¿sí? Esto es una proposición, ¿sí? Decir que I pertenece al conjunto de las vocales, a este conjunto A, que es el conjunto de las vocales, es una proposición y es verdadera, ¿sí? Asimismo, yo puedo decir que la U pertenece también al conjunto A. Y esto también es una proposición y es verdadero, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo, yo también puedo aquí decir 7 no pertenece al conjunto de las vocales, a este conjunto A que es de las vocales, porque aquí tengo vocales más no números, ¿ok? Y esto también es una proposición, ¿sí? La cual es verdadera, ¿ok? ¿Sí? Decir 7 no pertenece al conjunto A, también yo lo puedo escribir de esta forma, utilizando la negación. Yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Y aquí también estoy diciendo 7 no pertenece al conjunto A. 7 no pertenece al conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Y esta proposición sigue siendo verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que 7 pertenece al conjunto A, estamos hablando de este conjunto de las vocales. Esta proposición 7 pertenece al conjunto A, es una proposición falsa, ¿verdad? Falsa. Y si yo la niego, fíjense, si yo la niego, se hace una proposición verdadera, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir, para referirme a no pertenencia, yo puedo escribirlo con el símbolo de no pertenencia, como también lo puedo escribir con la negación, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, H no pertenece al conjunto A, que es el conjunto de las vocales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esos ejemplos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Mister, ¿podría explicar otra vez la parte donde usted pone de 7 no pertenece a conjunto de A? Ahí sí. Aquí. Ajá, sí, esa parte puede explicar de nuevo, por favor. Ya, muy bien. Yo lo que aquí dije es que yo puedo escribirlo de esta forma. 7 no pertenece al conjunto A, como también lo puedo escribir de esta forma utilizando la negación, ¿sí? Utilizando la negación. Por favor, sus micrófonos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo al decir 7 no pertenece al conjunto A, que es el conjunto de las vocales, en este caso, esto es una proposición verdadera, ¿sí? Es verdadera, ¿ok? Ya. Entonces, yo también puedo decir, no, no es verdad que 7 pertenezca a, ¿sí? O también 7 no pertenece al conjunto A, en este caso es el conjunto de las vocales, el conjunto A, ¿ok? Ya, es decir, si yo digo que 7 pertenece al conjunto A, es una proposición falsa, ¿verdad? Falso. Y si yo niego esto que digo que 7 pertenece a, se me hace una proposición verdadera. Por eso que yo puedo escribir 7 no pertenece al conjunto A de esta forma, como también utilizando la negación, ¿sí? ¿Ok? Es decir, pues si ponemos otro ejemplo, yo puedo decir 5 no pertenece al conjunto A. Esto es equivalente a decir, o escribirlo de esta forma, ¿sí?
¿Ok? 5 no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Profe, es decir que en este tema vamos a usar los términos lógicos, como usted dice. Sí, jóvenes. Sí. Vamos a usar siempre lo que ya se ha aprendido. ¿Sí? No crean que lo uno es independiente del otro, no. Okay, entonces aquí también vamos a seguir utilizando lógica matemática. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo describimos un conjunto? La descripción de un conjunto se puede realizar de las siguientes formas. Tenemos por comprensión, ¿sí? Cuando describimos un conjunto por comprensión, tenemos que referirnos a las características de los elementos, ¿sí? Tenemos que referirnos a las características de los elementos, ¿ok? Tenemos también por extensión o tabulación cuando se listan todos los elementos, ¿sí? Bueno, aquí en el ejemplo anterior, cuando teníamos el conjunto de las vocales, ¿sí? Entonces, tenemos una descripción por tabulación o por extensión, ¿ok? En el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, tenemos por extensión o tabulación donde aquí listamos todos los elementos, o sea, colocamos todos los elementos, ¿sí? Y también tenemos por diagramas de Venn, ¿ok? Usamos diagramas de Venn para representar gráficamente el conjunto, ¿sí? ¿Ok? Bien. Vamos viendo unos ejemplos. Por comprensión, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, un conjunto escrito por comprensión. ¿Cómo se lee? De la siguiente forma. A es el conjunto de las X, tal que este, este slash o esta barra de diagonal se lee tal que X es una vocal, ¿sí? A es el conjunto de las X, tal que X es una vocal. A es el conjunto de las X, tal que X es una vocal, ¿sí? Aquí está escrito por comprensión, ¿por qué? Porque estoy escribiendo las características que tienen los elementos del conjunto, ¿sí? ¿Ok? Mucho ojo, un conjunto puede tener algunas características, algunas, ¿sí? Por ejemplo, yo también puedo aquí, tener o escribir un conjunto de la siguiente forma. B es el conjunto de las Y, por ejemplo, tal que Y es, es par, pongamos Y es impar y primo, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿qué estoy indicando? Que B es el conjunto de las Y, tal que Y es un número impar y primo a la vez, ¿sí? ¿Ok? Los números primos, recordemos que los números primos son aquellos números que son divisibles para sí mismos y para la unidad, ¿sí? Excepto el número 1. El número 1, también al ser divisible para sí mismo y para la unidad, no se considera un número primo, ¿ok? Entonces ese es el concepto de números primos, ¿sí? Y entonces aquí, fíjense que aquí el conjunto B tiene ya más de una característica. La una es que los números que aquí participan, los números que están contenidos dentro de este conjunto, una de las características es que son impares, ¿sí? Pero también tienen otra, que son primos, son números primos, ¿sí? Entonces aquí tengo ya más de una característica en este conjunto, ¿sí? Bien, continuemos. Por extensión o por tabulación, ¿sí? Como lo vimos en el ejemplo anterior, si yo quiero escribir este conjunto por tabulación, simplemente tengo que colocar todos los elementos, nada más, ¿sí? Aquí está.
En este caso tengo el conjunto de las vocales, que sería A, E, I, O, U. ¿Sí? Ahora vemos por diagramas de Venn. Por diagramas de Venn, ¿cómo se hace? Primero hay que definir, como esto es un gráfico, si lo que se hace es definir una forma, ¿sí? Una forma cerrada para el conjunto, ¿sí? Generalmente se usa círculo, pero se puede utilizar también cuadrado, triángulo, rombo, lo que ustedes deseen, cualquier figura cerrada, ¿sí? Entonces, en este caso, este círculo es mi conjunto A, ¿sí? Aquí está escrito, conjunto A, ¿sí? Y adentro, ¿qué coloco? Dentro de la forma que yo elegí para mi conjunto, coloco los elementos del conjunto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, también podría haberlo hecho también de esta forma, ¿sí? Podría haber colocado un triángulo, no sé, así también de esta forma, y decir que este es mi conjunto A y que aquí están sus elementos. En este caso, como es el conjunto de las vocales, coloco la A, la E, la I, la O y la U, ¿sí? ¿Ok? Ahí tenemos, ¿sí? Por diagramas de Venn, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. No, Ok, no, licenciado. continuemos entonces. Bien. Referirnos a un conjunto por comprensión se hace necesario cuando un conjunto tiene muchos elementos. Sí, vamos a trabajar también con conjuntos que tienen muchos elementos, como por ejemplo el conjunto de los números naturales, el conjunto de los reales, el conjunto de los números enteros, etc. Entonces allí sí es necesario escribir el conjunto por comprensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un millón de elementos, cantidad infinita de elementos que se nos hará imposible describirlos por tabulación o por diagramas de Venn, ¿sí? Por tabulación o por diagramas de Venn más se usan para conjuntos pequeños, como por ejemplo conjuntos unitarios, conjuntos que tengan, qué sé yo, 5 elementos, 10 como mucho, ¿sí? Pero hasta ahí no más. Pero ya cuando tenemos conjuntos que tienen bastantes elementos, ¿sí? Es necesario escribirlos por comprensión, ¿ok? Por ejemplo, si yo puedo tener el conjunto B es el conjunto de las X, tal que X es un número real, es decir, el conjunto de los números reales es un conjunto infinito, ¿sí? Que tiene que ser escrito únicamente por comprensión, ¿sí? Por otro ejemplo, el conjunto C, que es el conjunto de las X, tal que X es una estrella del universo, ¿sí? Estrellas en el universo hay bastantes, millones. Entonces, estos conjuntos que tienen demasiados elementos, lo mejor es escribirlos por comprensión, ¿sí? Veamos otro ejemplo, ¿sí? De un elemento, de un conjunto escrito por comprensión, por ejemplo, ¿sí? El conjunto A, tal que X, ¿sí? A es el conjunto de las X, tal que X es consonante de la palabra amistad, ¿sí? Aquí está escrito por comprensión, ¿sí? Vemos cómo se lo puede escribir en cambio por extensión o tabulación. Se lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿sí? Tengo que listar los elementos, como aquí indica. Entonces, las consonantes de la palabra amistad sería D, M, S y T, ¿ok? Ese sería por tabulación. Por diagramas de Venn, ahí tendríamos, fíjense, al conjunto A. Al conjunto A se lo ha representado mediante un óvalo. Mediante un óvalo, y aquí adentro están sus elementos, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. De aquí yo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo tener las siguientes proposiciones, ¿verdad? D pertenece a, ¿verdad? ¿Sí? Es una proposición verdadera, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Yo aquí puedo decir,
Si yo digo esto, ponemos esta. Si yo digo esto, A pertenece a este conjunto A, ¿esta proposición es verdadera o es falsa? Verdadera. Verdadera, correcto. A ver, Profesor, no, es ¿y falso, es falso, falso, falsa? falso. Mire, ¿cuál es el conjunto? Consonante de la palabra amistad. Aquí tengo los elementos del conjunto. ¿Dónde está la A? Ah, ya, ya. Okay. Ya. ¿Y cuando está negando, profesor? Cuando niego la pertenencia porque digo que no pertenece. Ah, ya. Entonces yo puedo decir, ¿sí? Sí. A no pertenece a este conjunto A. Y esto se me transforma en verdadero, que es lo mismo que yo diga de esta forma, ¿sí? A no pertenece a este conjunto A, que también sería verdadero, ¿sí? ¿Ok? Eh, si yo les digo esto, por ejemplo, si yo les pongo esta proposición, ¿cuál sería su valor de verdad? Falso. ¿Cómo? Falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Dígame. No, profe, me equivoqué. Aquí, No, entonces, es verdadero porque, ajá, verdadero, porque el verdadero porque en la segunda sale 0 y en la primera sale 1. ajá, sí, sí. A ver. Yo hablo de esta proposición, de toda esta. ¿Cuál es su valor de verdad? Es falso porque Porque en la tabla de la conjunción, si tenemos verdadero y falso, es falso. Conjunción. ¿Dónde hay conjunción? Es condicional. ahí, ajá, es condicional. Es condicional. Es condicional. Por favor, jóvenes, estudien. Condicional. Significa que la D vale 1. D pertenece a, entonces I pertenece a verdadero. A ver, jóvenes, ¿qué pasó? No, Es una condicional. Ya. A ver, si usted dice falso, dígame por qué me dice que es falso. O si me dice que es porque, verdadero, ¿por qué me dice que es verdadero? porque la extensión dice que es conjunto de A, es 1, vale 1. A ver, por favor. Aquí no se lee D conjunto de A. Se lee D pertenece a A. D pertenece a A, vale 1. Y ¿Sí? si entonces Ya, I está bien, ya. Esa, pertenece ya. a 0. Que D pertenezca a A, eso es una proposición Verdadera. verdadera. Sí. Muy bien. Ya. ¿Y la otra? Que I Entonces, pertenece a, sería falsa porque no está que no hay perteneciendo. I en la tabla. Exacto. Ya. Ahora sí. ¿Qué tengo? Hipótesis 1, tesis 0. Este condicional, Sería 0. ¿cuál es su valor de verdad? Falso. 0, 0, falso. falso. Jóvenes, lógica matemática. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Bien, entonces, ya.
Como podemos observar, también tenemos proposiciones en este capítulo de conjuntos, ¿sí? No crean que porque ya vimos la unidad 1, ya eso ya quedó atrás. Nada. Esto los va a perseguir por todo el curso. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ya. Y por favor, lean bien estas partes, ¿sí? Lean bien, traduzcan bien más que todo, ¿sí? De pertenece al conjunto A, ¿sí? ¿Ok? Ya. Algo que quiero también acotar antes de continuar, mucho ojo. A ver, cuando yo me refiero a pertenencia de un elemento hacia un conjunto, tengo que escribir el elemento tal como está dentro del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, decir, a ver, por ejemplo, S pertenece a este conjunto A, ¿sí? Esto es correcto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué valor de verdad toma esta proposición? 1. Verdadero. El elemento tengo que escribirlo tal cual está en el conjunto, ¿sí? ¿Ok? No tengo que agregar ningún otro símbolo al elemento. ¿Por qué? Porque eso me modifica el elemento. Es decir, yo no puedo decir esto. Esto está mal escrito. O bueno, o yo puedo decir que esta proposición es falsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo le pongo, por ejemplo, estos paréntesis a este elemento S, todo esto se lee como un nuevo elemento. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y yo no tengo, este elemento que está aquí, yo no lo tengo acá. Es decir, por ningún lado yo tengo esto. Por ejemplo, sí, o sea, se me ocurre. Por ningún lado yo tengo algo como esto. Como para decir que este elemento pertenece al conjunto A. Yo no tengo aquí este elemento así tal como lo he escrito acá, ¿sí? Entonces, mucho ojo cuando nos refiramos a un elemento, ¿ok? Mucho ojo cuando nos vamos a referir a un elemento. Si tengo que escribirlo tal como está en el conjunto, sin colocarle ningún otro signo, ningún otro símbolo, nada, ¿ok? Porque eso me lo hará ver como otro elemento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo no puedo tampoco decir esto. ¿Ok? Esto es falso. ¿Por qué? Porque yo no tengo dentro de mi conjunto A. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Ya veremos que sí hay conjuntos que pertenecen a otros conjuntos, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver después, ¿sí? Y yo cuando me quiero referir a que un conjunto pertenece a otro conjunto, es decir, yo cuando quiero referirme a un conjunto, ahí simplemente ahí sí tengo que colocar las llaves, ¿sí? Tengo que colocar las llaves, ¿sí? ¿Ok? Pero eso ya lo veremos en su momento. Por ahora estamos viendo los conceptos básicos de conjuntos, ¿sí? Que son muy importantes. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Otro ejemplo, un conjunto escrito por comprensión, ¿sí?
dice, el conjunto A es el conjunto de las X, tal que X es un color de la bandera del Ecuador, ¿sí? Ahí está escrito por comprensión. Si yo lo quiero escribir por tabulación, sería el conjunto A está formado por el amarillo, el color azul y el color rojo, ¿sí? Y por diagramas de Venn lo puedo graficar de esta forma. Lo puedo graficar de esta forma. Aquí está mi conjunto. Aquí está el conjunto A. Y que es este círculo. Y aquí adentro tengo sus elementos, ¿ok? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, ya. Bien, como estamos hablando de la bandera del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Lo que está afuera del conjunto representado en diagramas de Venn, ¿sí? ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser los elementos que no pertenecen a mi conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, como estamos hablando de colores de la bandera del Ecuador, por ejemplo, el color negro, ¿sí? Tiene que estar fuera de mi conjunto. Por ejemplo, el café también, ¿sí? Son objetos que no pertenecen a mi conjunto, ¿sí? No, no necesariamente tienen que ser colores, puede ser cualquier otro objeto que no pertenezca a mi conjunto. Por ejemplo, un número, el número 5, ¿sí? Esto no pertenece a mi conjunto, no tiene que estar aquí adentro, ¿sí? ¿Ok? El, el color, qué sé yo, el cian, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? También representado por diagramas de Venn, unos ejemplos de objetos que no pertenecen a mi conjunto, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Continuemos entonces. Tenemos, por ejemplo, aquí, aquí vamos a ver ejemplos, por ejemplo, este conjunto A, ¿sí? Está escrito por tabulación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Aquí también tenemos escrito, aquí tenemos en cambio un conjunto escrito, ¿sí? Este conjunto está escrito por Comprensión. por comprensión, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que cuando yo escribo un conjunto por comprensión, por lo general sí, siempre lleva una variable y también lleva, fíjense, el slash, ¿sí? Lleva el slash, ¿sí? El tal que, el símbolo de tal que. Entonces allí estoy escribiendo por comprensión. Por lo general así se escribe por comprensión, con el tal que. Siempre tiene que ir el tal que. Porque a la derecha se escribe la característica, ¿ok? Entonces aquí este conjunto se lee, B es el conjunto de las X tales que X cuadrado menos 3X menos 2 es igual a 0, ¿sí? ¿Qué más? Aquí también tengo un conjunto escrito por comprensión que dice C es el conjunto de las X tales que X es una persona que habita en la Tierra. Y así, jóvenes, tenemos algunos más ejemplos de conjuntos escritos ya sea por comprensión y tabulación, ¿ok? Este conjunto está escrito por tabulación o por extensión, ¿sí? El conjunto E dice el conjunto de las X tales que X es un estudiante y X está ausente de esta aula. Viene a ser el conjunto de los que no han podido venir a clase hoy día, ¿sí? Aquí tengo otro conjunto escrito por tabulación, ¿sí? Ya. Entonces, fíjense.
El conjunto G está escrito por comprensión, ¿sí? X, G, el conjunto de las X tales que X es una ciudad capital y X está en Latinoamérica, ¿sí? También tengo otro conjunto escrito por comprensión, conjunto H. H es el conjunto de los dos X más 1, tales que X está entre 1 y 6 y X es natural. Recordemos que el punto y coma es una conjunción, ¿sí? Es una I, la conjunción, ¿ok? Muy bien. Ya, quedémonos hasta aquí en este momento y vamos a hacer el taller de la unidad 1, ¿sí? Por favor, ya tengan listos su grupo de 5 personas, ¿sí?